Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 18, mes 9, Isaías capítulo 28. Desde el versículo 14 el Señor amonesta a Jerusalén porque estaba confiando en pueblos extranjeros e impíos para ser librados de una invasión. Había pactado con Egipto para ser librada de Asiria, acuerdos que el Señor llama pacto de muerte o convenio con el Seol, versículo 15. En contraste con ese pacto, el Señor pone en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa y de cimiento estable, y el que creyera en ella no sería conmovido, versículo 16. Lo anterior se refiere a Jesucristo y al reino que está fundado en él, tal como después se cita este pasaje en el Nuevo Testamento, en Romanos 9:33, Romanos 10:11 y 1 Pedro 2:6, cuando se habla de esta piedra angular que fue rechazada por los edificadores, aunque es digna de toda confianza, pues es aprobada. Es de gran valor porque se dice que es preciosa. Es angular, es decir, fundamental y necesaria. Está en el cimiento de la construcción, siendo sólida y estable. Todo esto describe a Jesucristo y sus virtudes. En mérito de lo anterior, los que confían en los pactos de mentira o de muerte, buscando la ayuda del hombre, serán avergonzados, pero los que confían en esta piedra angular que el Señor ha puesto, no serán humillados. Desde el versículo 23, tal como las distintas semillas requieren diversas formas de cultivarlas, así el Señor ejerce su juicio de manera diferenciada según las circunstancias. De paso, aprendemos aquí que el Señor es el que da el conocimiento al hombre para las distintas disciplinas y oficios de su vida en la tierra, refiriéndose especialmente a la agricultura y las técnicas de sembrado y cultivo, señalando que es Dios quien instruye al agricultor cómo hacerlo, en el versículo 26. Capítulo 29. Se nos habla de Ariel y sus enemigos, que es probablemente una forma alternativa de referirse a Jerusalén. El Señor mismo humillará a esta ciudad, sitiándola con ejércitos y visitándola con juicios ejecutados por naciones que vendrían a pelear con ella. Esto ocurrió más tarde, con la invasión de los asirios liderada por Sennacherib, aunque también es visible la invasión de los babilonios, los griegos y los romanos. Jerusalén, de aquí en adelante, estaría constantemente invadida, hasta ser destruida en el año 70 como juicio por rechazar a Jesucristo. Desde el versículo 9, el Señor derrama espíritu de sueño sobre los profetas y estorba las visiones de los videntes, quienes no podrían acceder a la visión porque les estaría imposibilitado, como quien intenta abrir un libro sellado o como quien intenta leer algo sin saber. Versículos 10 y 11. La razón es que este pueblo de labios adoraba al Señor, pero su corazón estaba lejos de él, enseñando como mandamientos doctrinas que eran humanas. Esto lo cita después Jesucristo en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 15, cuando los fariseos lo juzgan porque no seguía la tradición de los rabinos. Se desprende, por tanto, un principio fundamental en cuanto a la adoración, sabiendo que ella es nuestra tarea fundamental en la vida. Debe importarnos lo que dice el Señor sobre la adoración y debemos entender que para Él es abominación tanto la adoración que es inventada por el hombre, como también la adoración sin un corazón dispuesto a Él. Detesta ambas cosas. Entendamos que desoír y rechazar la palabra de Dios trae graves consecuencias, pues el Señor entrega a los rebeldes a la dureza y las tinieblas de sus corazones. También queda claro que el culto hipócrita y que es simplemente un formalismo no agrada a Dios. El versículo 14, cuando dice que perecerá la sabiduría de sus sabios y desvanecerá la inteligencia de sus entendidos, es citado en 1 Corintios 1:19, es decir, aquellos que fueron considerados sabios según este mundo y rechazaron la palabra de Dios por considerarla poca cosa, serán sorprendidos y humillados por el Señor. Desde el versículo 15 también se expresa un juicio para aquellos que se esconden del Señor, creyendo que van a salir airosos, que podrán salirse con la suya y nadie los verá. El abrigar pecados secretos es falta de fe, pero también una necedad. Es ausencia de fe porque creemos que el Señor no nos ve y que no está presente allí donde supuestamente estamos escondiéndonos de Él. Por otra parte, es una necedad porque es imposible esconderse de Dios. Las vasijas de barro debían honrar al alfarero que las hizo, pero en lugar de eso lo miraron en menos. Debemos tener cuidado de honrar a nuestro Dios y de no pensar que somos más sabios que Él creyendo que podemos defraudarlo. Él no puede ser burlado. Sin embargo, el Señor también expresa promesas de restauración y perdón. Desde el versículo 17, el Señor hará una gran obra de salvación y a la vez ejercerá su juicio contra los impíos. Dice en los versículos 18 y 19, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Esta promesa es justamente cumplida en la venida de Cristo. Esto es lo que también Juan el Bautista debía entender que se estaba cumpliendo, una vez respondida su duda planteada desde la cárcel. Cristo respondió a los emisarios del profeta diciendo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen,
los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo 11:5. Juan debía hacer la relación con este pasaje y otros similares, donde se muestra la obra de restauración y redención que haría el Mesías. Nosotros también debemos comprender este glorioso cumplimiento de la profecía en Jesucristo. Capítulo 30. En los versículos 1 al 8 se manifiesta la inutilidad de confiar en Egipto. El Señor reprende a su pueblo una y otra vez por buscar ayuda en naciones paganas. Es terrible ver que el pueblo de Israel buscó ayuda en quienes los habían esclavizado. Es similar a lo que nos ocurre cuando, ante los problemas o situaciones difíciles, buscamos consuelo en el pecado del que antes éramos esclavos para condenación. El Señor condena que su pueblo busque ayuda en el hombre y que ponga su confianza en medios terrenales y carnales. Eso significa una absoluta falta de fe y un insulto al poder de Dios. Esta búsqueda de ayuda en Egipto les sería para vergüenza, oprobio y humillación, porque no consultaron las palabras del Señor, ni preguntaron a sus profetas, sino que fueron a buscar ayuda en los impíos. Desde el versículo 9, el Señor acusa a sus hijos de ser rebeldes, una exhortación que no quisieron escuchar. Así también los falsos de hoy en día, tanto los no creyentes como los falsos creyentes, rechazan las palabras de Dios, porque no las pueden soportar. Esto es lo que distingue a un discípulo de un incrédulo. El discípulo siempre reaccionará favorablemente ante la palabra de Dios, aunque en un principio le cueste, siempre va a terminar rindiéndose ante ella. En contraste, quienes deliberadamente abandonan al Señor y rechazan su palabra serán juzgados y avergonzados. Salmo 62. Desde el versículo 1, el rey David exalta al Señor como único refugio en quien nuestra alma puede estar reposada y quieta, y el único en quien podemos descansar de esta manera, y se nos llama a verlo como roca y salvación. Esto lo declara en medio del asedio y la persecución que estaba enfrentando. Es conveniente preguntarse qué hacemos ante los problemas y las inquietudes de la vida, cómo reaccionamos ante las circunstancias que nos angustian, como persecución, enfermedades e imprevistos. En esos momentos es cuando debemos recordar este salmo una y otra vez. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio, no resbalaré mucho, dicen los versículos 1 y 2. Desde el versículo 5, luego del clamor por el asedio de los impíos, David declara su confianza en Dios, reafirmando que solo Él puede salvarlo en medio de su aflicción. Invita a su pueblo a poner también su esperanza en el Señor y a presentar sus corazones ante Él, quien es el único que puede traer refrigerio al alma afligida. Desde el versículo 9, evidencia que la confianza en otras personas es vana e inestable, porque dice que los hombres, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. También la confianza en las riquezas es una ilusión, versículo 10, de modo que no debemos poner el corazón en ellas. La Escritura también dice, has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Proverbios 23:5, mientras que la palabra del Señor y su fidelidad permanecen para siempre. Desde el versículo 11, nuestra confianza debe estar en que el Señor es quien hará misericordia a su pueblo y también juzgará con justicia, y para esto designó a Cristo como juez sobre todos los hombres, según enseña Juan capítulo 5. Este mismo juez es el que murió por su pueblo para salvarlo y santificarlo, así que también podemos estar plenamente confiados en que tendrá misericordia de nosotros en aquel día, y podremos alabarlo tanto por sus juicios como por su salvación. Proverbios capítulo 23, versículos 19 al 21. Es importante oír las palabras de sabiduría y no buscar la compañía de los impíos, aquellos endurecidos y perdidos en sus pecados. Ellos deben recibir el testimonio de parte nuestra, pero no podemos unirnos a ellos en sus pecados. Debemos mantener la santidad delante del Señor y no ponerla en peligro uniéndonos a quienes son rebeldes. Estos versículos nos recuerdan lo que dice el Salmo 1, en cuanto a la bienaventuranza de aquel que no anduvo en consejo de malos, ni en el camino de los injustos, sino que se deleita en la ley del Señor y medita en ella día y noche. Gálatas capítulo 3. Desde el versículo 23 nos habla de la finalidad que ha tenido la ley, y es llevarnos a Cristo. La ley nos muestra nuestro pecado, que estamos condenados y que Dios es justo en esa condenación. Y en ese sentido nos habla de la necesidad de un Salvador. Por esto nos lleva a Cristo. Cuando habla de un ayo, significa un guía, tutor o pedagogo. La ley, al demostrar nuestra maldad, nos lleva a que reconozcamos que solo por fe en Cristo, quien es el justo, podemos ser considerados justos en sus méritos. Desde el versículo 26, en Cristo somos adoptados como hijos de Dios por medio de la fe. Somos uno en Él. Todos aquellos que hemos creído en Cristo somos hijos de Dios y hechos un cuerpo, un pueblo, un templo santo para el Señor, donde ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Las distinciones humanas y terrenales se desvanecen en Cristo, en quien somos una nueva humanidad y un solo pueblo, según también relata
Efesios capítulo 2. Si creemos en Cristo, somos hijos de Abraham y herederos según la promesa. Esto nos dice que las promesas hechas a Abraham no están dirigidas únicamente a su descendencia física, es decir, el Israel étnico. En realidad se dirigen a la descendencia espiritual de Abraham, que son todos los creyentes en Jesucristo, sean judíos o gentiles. De esta forma no quedan promesas pendientes por cumplirse respecto del Israel étnico, como muchos sostienen hoy, sino que los herederos de esas promesas son aquellos que conforman la Iglesia de Cristo, como claramente establece el texto. Capítulo 4. Desde el versículo 1, Dios en su misericordia envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Esto lo hizo cuando el tiempo se cumplió, es decir, el Señor es soberano sobre la historia y cumple en ella sus propósitos siempre de manera oportuna y en pleno dominio de los acontecimientos. Esto lo hizo cumpliendo las promesas de redención anunciadas desde Génesis 3:15 en adelante y pasando por todos sus pactos. El Señor cumplió todo esto en Cristo. Envió a su Hijo y a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama con nosotros, Abba, Padre. El Espíritu Santo, cuando habita en nosotros, nos va a dirigir al Señor, a quien podemos así reconocer como Padre, y nos hace también reconocernos a nosotros mismos como sus hijos. Desde el versículo 8, el apóstol llama a los Gálatas a reconocer que han sido liberados en Cristo y declarados hijos. Ya no son esclavos bajo la condenación de la ley, sino que son hijos bajo la redención en Cristo. Por tanto, es necio volver a la esclavitud, sometiéndose nuevamente a esa ley del antiguo pacto que era la sombra de lo que había de venir, y que ha dado paso a un mejor pacto. El apóstol Pablo se entristece al ver que ellos lo desprecian como enemigo por decirles la verdad, pero lejos de tomar esto como una ofensa personal, dice que su meta es que Cristo sea formado en sus hermanos, aunque se resientan o se enojen con él temporalmente a causa de tener que confrontar a quienes son falsos y están desviando a los hermanos para que crean mentiras. Luego de esta exhortación, retoma el argumento inicial, hablando ahora de Sara y Agar como tipos de realidades espirituales. En la carta habla constantemente de Abraham y su pacto, y ahora toma a las mujeres de Abraham, con el fin de reflejar el antiguo y el nuevo pacto respectivamente. Nos dice que el antiguo pacto se refleja en la Jerusalén terrenal, que en ese momento estaba en pie y no había sido destruida por los romanos, es decir, esto se escribió antes del año 70 después de Cristo. Agar representaba a la Jerusalén de aquel tiempo con sus hijos, es decir, aquellos que habían nacido físicamente de Abraham, pero que todavía estaban en la esclavitud, porque pretendían ser justos por las obras de la ley y no se habían vuelto a Cristo, ni habían sido librados por él. El hecho de descender físicamente de Abraham no les daba ninguna atribución en el pacto de gracia, ni entrada a la salvación. Esto es lo que no entiende un sector de la cristiandad evangélica hoy, al sostener que el pueblo de Israel, por el hecho de ser hijos físicos de Abraham, tiene ciertas prerrogativas especiales delante de Dios, otorgándoles un trato especial. Sin embargo, en Cristo no hay judío ni griego, ya lo veíamos en el capítulo 3. Los israelitas incrédulos no tienen entrada a la salvación, sino que están bajo la esclavitud, mientras que los gentiles, quienes no son judíos, pero que creen en Cristo, son hijos de la Jerusalén celestial, de la verdadera Jerusalén, que está representada en Sara, quien es la libre. Agar, la esclava, da a luz hijos en esclavitud, es decir, representa el antiguo pacto y la ley con la Jerusalén terrenal, mientras que Sara es la libre que da a luz hijos libres, la Jerusalén de arriba. Por tanto, dice que nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Isaac nació milagrosamente, así también nosotros nacemos por el Espíritu mediante la fe. Así como Ismael molestaba a Isaac, así también la descendencia esclava persiguió a la descendencia de la promesa, a la iglesia, que son los hijos espirituales. No somos hijos de la esclava, sino de la libre. El nuevo pacto significa ser libres en Cristo, de la condenación de la ley por el pecado. Haber recibido el Espíritu del Hijo de Dios en nosotros nos permite también ser llamados hijos de Dios. Los hijos de la esclava no heredarán junto con los de la libre, lo que quiere decir que aquellos que buscan ser justos por las obras de la ley no podrán heredar salvación junto con aquellos que son justificados por la fe. Por lo mismo, es triste que muchos, debido a una mala teología, creen que aquellos que son hijos de la esclava, es decir, los israelitas incrédulos, todavía son herederos de las promesas. Mientras tanto dejan fuera de la herencia a los gentiles creyentes, quienes son hijos de la libre. Es decir, entienden la enseñanza bíblica justamente al revés de lo que establece este pasaje con mucha claridad. Demos gracias a Dios por hacernos herederos en Cristo, adoptándonos como hijos en Él.